Buenos días, espero que todos se encuentren bien. Hoy vamos a hablar de el autor Arthur Asher Miller. Nació en Nueva York el 17 de octubre de 1915. Fue considerado el mejor dramaturgo del siglo XX. Fue guionista y escritor. Durante toda su vida escribió muchas obras, de las cuales se hicieron muchas ediciones en formatos de cine y teatro. Estudió en la Universidad de Michigan y en 1938 recibió varios premios por su comedia Todavía crece la hierba. En 1944 ganó su primer premio literario con Un hombre con mucha suerte, y así muchos más que destacaremos más adelante. Fue un gran crítico del sistema económico y social norteamericano, conservador, y eso lo transmitió en la mayoría de sus obras. Estaba en contra del establishment, que está relacionado con las clases dominantes que sostienen el poder de una nación. Estos grupos de poder seleccionan sus propios miembros. ¿Qué sucedió? Finalizada la Segunda Guerra Mundial, ante la expansión del comunismo por Europa y Asia, en Estados Unidos se gestó un fuerte odio al comunismo, que fue llevado a su máxima expresión por el senador republicano Joseph McCarthy. La finalidad era solapar todo índice de actividad comunista en Estados Unidos. En 1950, en el Club de Mujeres Republicanas de la ciudad de Wheeling, en Virginia Oeste, advirtió tener una lista de 205 personas miembros del Partido Comunista que trabajaban para el gobierno. Se generó una persecución entre 1909 y 1957. Era la lucha por la hegemonía capitalista ganada por los Estados Unidos. Se aprobaron varias leyes de corte anticomunista, como el decreto 9835 y la ley Taft-Hartley. En 1947 el presidente Truman permitió la investigación de la lealtad de los empleados federales, y esto afectó a 6.6 millones de personas entre 1947 y 1952. En la década del 50, Arthur Asher Miller fue acusado por su amigo Elia Kazan ante la Comisión de Actividades Americanas de tener vínculos con el Partido Comunista. Fue culpado de desacato al Congreso, pero se negó a delatar a alguien. Inspirado en estos hechos lamentables, escribió Las brujas de Salem en 1953. Ahora vamos a compartir algo sobre sus obras y su biografía. Antes de hacer una aproximación a la semiótica teatral de la obra Muerte de un viajante, vamos a ver algunas de sus obras. En 1930 escribió Mary the Girls, A Night Out. En 1936 No Vision. En 1936 Horror at Town. En 1938 Todavía crece la hierba, que por esta obra recibió premios. En 1944 The Man Who Had the Duke. En 1945 Focus. En 1947 Todos eran mis hijos. En 1949 Muerte de un viajante. En 1953 Las brujas de Salem. En 1955 Panorama desde el puente. Incident at Peaky. En 1964 Después de la caída. En 1972 Up from Paradise. En 1973 The Creation of the World and the Other Business. Y en 1973 The Last Yankee. Fish in the Picture. En 1976 The Archbishop Sailing. En 1976 A Memory of Today.
En 1991, The Write Down, Matt Morgan, Mr. Morgan. En 1999, Mr. Peter Connection. Y en 2002, Resurrection Blues. Bueno, acá podemos ver, como nos muestra esta filmina, las diferentes ediciones que se hicieron del libro Muerte de un viajante. Se hicieron muchas ediciones, diferentes tapas. Y antes de hacer un abordaje semiótico de la obra teatral, debemos preguntarnos qué es la semiótica. Bueno, la semiótica estudia los signos y los sistemas de comunicación que se dan dentro de las sociedades humanas. En toda semiosis se involucran tres instancias: un objeto a representar que pertenece a la realidad concreta o abstracta, un signo que lo representa, llamado representamen. Por ejemplo, cuando en un texto leo la palabra piedra, no la tengo en la mano, pero la identifico como signo, y un interpretante. La semiótica que intentamos abordar es literaria, y se la considera una parte de la semiótica lingüística que tiene por objeto de estudio las obras de arte verbal. La semiótica que cuando leemos una obra podemos imaginarla como un producto semiótico con un relato que lo sustenta y nos invita a descubrir su lógica y sus elementos constitutivos verbales, no verbales, paratextuales, intertextuales, etc. Este producto teatral puede ser analizado desde un triángulo semiótico donde intervienen emisor, obra, receptor, de forma lineal, y un significante, significado referente, conformando el triángulo semiótico que da como resultado el hecho teatral o producto. Podemos pensar este hecho teatral como un proceso comunicativo que da lugar a la interacción de diversos componentes y donde la funcionalidad mimética de sus elementos lo conforman como producto a analizar. Vamos a ver un poco una de las ediciones de la portada de Muerte de un viajante, de Arthur Asher Miller. Y bueno, como podemos ver, el título es llamativo porque nos está hablando de la muerte, pero de repente vemos a un hombre vivo con dos maletas, pero las maletas no las está cargando, las dejó en el piso. Y eso nos indica de una finalización, ¿no? Porque cuando viajamos, mayormente las maletas las llevamos en la mano. Este descargo que hace en el piso habla de una finalización, pero lo vemos vivos. Y eso también nos indica que hubo algo que pasó en su vida y nos invita a leer la obra. Como vemos, está vestido de forma discreta, de forma formal, nos transmite a la década del 50, y 50, 40, y lo vemos como con una actitud de cansancio, si observamos la foto. En todas las ediciones lo llamativo es que aparece un hombre solo con las maletas, y habla de este viaje, de la vida. Podemos pensarlo como la vida, o como la muerte en vida del protagonista. No podemos, las ediciones son muy diferentes todas, entonces no nos podemos detener en ninguna, simplemente las particularidades de la portada, que mayormente es un hombre solo con las maletas y que denota cansancio. Bueno, en relación al contexto político y social, algo hablamos al inicio. Bueno, Arthur Miller, desde el momento que empezó a escribir sus obras, estuvo enfrentado literaria e ideológicamente al establishment de Estados Unidos, grupos de poder y élite de regambre republicana. Fue un dramaturgo y escritor post-Segunda Guerra Mundial con fuertes lineamientos comunistas. Ante la expansión de este partido opositor por Europa y Asia, en Estados Unidos comenzó a gestarse un fuerte odio al comunismo que fue llevado a su máxima expresión por el senador republicano Joseph McCarthy.
Arthur Miller fue perseguido por sus convicciones políticas y puesto en prisión. Fue en una de sus obras donde pudo volcar mucho de lo que pensaba en relación al gobierno republicano. En 1909 y en 1957, la lucha por la hegemonía capitalista hizo expandir el comunismo en Estados Unidos bajo decretos y leyes que fomentaron una literal caza de brujas y el macartismo, poniendo en tela de juicio a muchos funcionarios del gobierno considerados opositores a la patria. Bueno, en relación a los elementos intertextuales, en relación a los partidos conservadores, al capitalismo, encontramos muchas obras, por ejemplo, El buen capitalista de José Carlos León, Requiem por el sueño americano de Chomsky, Geopolítica de las series del triunfo global del medio de Dominique Moissy, American Dream, Requiem por American Dream, y hay muchas obras relacionadas con esto. Bueno, para adentrarnos un poco en la obra, podemos hacer una sinopsis de Muerte de un viajante. Bueno, el protagonista principal se llama Willy Loman, está casado y es padre de 2 hijos. Ha trabajado toda su vida como viajante, vendedor de comercio, tiene 60 años y está extenuado. Le niegan un aumento de sueldo y acaba siendo despedido. La obra transita entre la realidad y los deseos del protagonista, entre el presente y el pasado, donde las frustraciones y el desengaño que vive son típicos de las familias de Estados Unidos que van detrás o quieren llegar al país detrás de ese sueño americano, que estructura vidas, prometiendo una estabilidad económica bajo cualquier costo. El género de la obra es dramático. La principal característica de este género es que recrea hechos reales. El tema de la obra gira en torno a la vida humana, con todo lo que ella representa, la frustración, la maldad, el sufrimiento, la desilusión y la angustia, para más o menos adentrarnos en lo que vamos a leer. Temas que atraviesan la obra, o sea, que vamos encontrando en la lectura, el ideal del sueño americano, o sea, a qué costo el capitalismo como el motor para una vida ideal, frustraciones, anhelos y conflictos entre la realidad ideal y los sueños que implican libertad, el comunismo, el consumismo, la anulación del individuo mediante sistemas económicos alienantes, el machismo y el adulterio, la distorsión del núcleo familiar. Bueno, en relación al estreno de la obra, Muerte de un viajante se estrenó en el circuito Broadway en 1949 bajo la dirección de Elia Kazan en el idioma inglés. Se hicieron producciones en Roma, Berlín, Madrid y París y recibió los premios Pulitzer, Tony y el de la crítica de New York. De esta obra se crearon numerosas ediciones, fue traducida a varios idiomas, puesta en escena en el teatro y llevada al cine, convirtiéndola en un clásico americano. Ahora vamos a hablar un poco de la estructura interna de la obra. Se encuentra conformada por 2 actos y un requiem como tercer acto. En el primer acto u obertura se genera la presentación de los personajes y el conflicto. También nos habla en el segundo acto de un intento por resolver el conflicto, y en el requiem o tercer acto, suicidio del protagonista. Mediante diálogos y acotaciones en la obra se yuxtaponen el pasado como una consecuencia del presente y la realidad de los deseos alucinantes o momentos de ensueños del protagonista exhausto de la vida que llevó durante 60 años. Bueno, vamos a hablar un poco de los personajes. Willy Loman básicamente es un hombre de 60 años, viajante, trabajó en comercio toda su vida, se siente exhausto y frustrado de la vida sistemática que llevó de la mano del ideal o sueño americano junto a su familia. Personifica a un hombre de carácter inestable y voluble que pasa de la sensibilidad a la intemperancia y agresividad. Es un poco negador en relación a su situación actual, es como que sigue inmerso en ese sueño, como si los años no hubieran pasado, ¿no? Porque eso es llamativo también en la obra. En el transcurso finge fortaleza y seguridad ante su mujer y sus hijos,
pero pasa sus días entre una vida de ensueño y la realidad que le acontece, entre el pasado y el presente. Linda es la esposa de Willy Loman y el fiel reflejo de una mujer de los años 40, 50, sumisa, fiel a su marido, resignada al carácter intermitente de su esposo, al cual le perdona mentiras y engaños. En la obra nos transmite un rol estructurado, resignado y motivador para con su marido. Happy, hijo de Willy y Linda, se propone cumplir la ilusión de ser como su padre. El padre les exige a sus hijos el éxito, o sea, todo el tiempo, el éxito, la necesidad de éxito de sus hijos, de él mismo, atraviesa toda la obra. Un hombre que puede llegar a ser alguien como su padre, pero miente y a la vez se siente solo y frustrado. Toda la familia sostiene mentiras durante toda la obra. Es como que el estado real de la familia no se habla, no se discute. Biff es el otro hijo de Willy y Linda, la antítesis de su padre, admite que fracasó y no puede cumplir aquello con lo que sueña su padre para él. Luego de ver a Willy con su amante, lo descubre a su padre en un hotel con un amante, se desilusiona absolutamente de él, porque antes lo tenía como un ídolo, y pierde la confianza y su vida se sale de control, deja los estudios, no va a la universidad, empieza a robar, bueno, un montón de cosas más, como que cambia absolutamente su personalidad. Otros personajes, tenemos a Ben, es un hermano fallecido de Willy Loman, que vivió en África desde los 17 años, y viajó a este país en busca de una fortuna que consiguió, diamantes. En la obra aparece recurrentemente en los estados de delirio de Willy como un fantasma que evoca el pasado, aparece en las analepsis del protagonista, representa en la vida del protagonista todo lo que no pudo lograr. Bernard es un vecino, sobrino de Willy, pues, o sea, eran vecinos, y bueno, al padre de Bernard también le decían tíos, los hijos de Willy. Es la antítesis de Biff, del hijo de Willy. Es estudioso, aplicado, trata de motivar a su amigo a que siga estudiando en la infancia, pero bueno, el padre de Willy tenía esta idea de que si vos eras lindo, si tenías facha, si eras un conquistador, eso te garantizaba el éxito en la vida, cuando después, por más que lo negara, le demostró todo lo contrario. En la obra intenta motivar a su primo a que cambie, pero su padre en realidad lo termina impidiendo por tratarlo como un Adonis. A sus hijos Willy Loman los trataba como Adonis, como que eran lo mejor, pero que bueno, no era necesario prepararse en la vida, que lograra todo en la vida por ser un galán. La mujer aparece en los flashbacks de Willy porque fue su amante, y su desvío reconfortante a la realidad que, o sea, él cuando se sentía frustrado por algo o algo no le gustaba, era como que entraba en otro tiempo, o sea, volvía al pasado. Howard es el jefe de Willy, en realidad la empresa le queda como herencia porque el padre fallece. Willy trabajó toda la vida con el padre de Howard, y bueno, por eso no se llevaban muy bien, porque obviamente el trato que tenía con el padre, las cosas que había arreglado eran diferentes a las que y Howard no las había respetado. Charlie era un vecino idealista que hace caer al protagonista en la realidad de su situación, pero la sigue negando, por más que lo trata de traer a la realidad, de que vea qué es lo que está pasando, no, o sea, como que no. El protagonista todo el tiempo niega su situación, de que está sin empleo, de que no tiene dinero, de que tiene problemas, pero Charlie es la persona que todo el tiempo lo ayuda, le presta dinero, le ofrece un trabajo, pero bueno, Willy está con esta actitud de que no le interesa. En las escenas retrospectivas los niños llaman a Charlie tío. En la obra muestra la falsedad de la realidad del protagonista, representa estratégicamente la ilusión para saldar deudas y un Estado que puede prestar dinero, pero en realidad, o sea, quedás adeudado siempre. Hay como un trasfondo de que Charlie tiene una personalidad muy realista, y viendo cómo escribe Miller, podemos también pensarlo como que es el que presta dinero, el que te ofrece, pero vas a quedar endeudado.
Bueno, vamos a hablar un poco de la acción de la obra, tenemos que hablar de esto. Bueno, en relación a la acción ascendente, podemos decir que desde hace 3 meses Willy Loman, el protagonista principal, tiene flashback o al pasado que lo confunden con la realidad, y sucede durante el transcurso de toda la obra hasta el final de la misma. Willy Loman se refugia en estados de delirio y recuerdos del pasado cuando algo del presente no le sienta bien. Es un negador de su realidad cargada de fracasos en el seno familiar bajo el ideal del anhelo del sueño americano. Los 4 integrantes de la familia niegan su realidad particular y viven inmersos en mentiras para mostrar un éxito o un equilibrio que no logran. En relación a la acción descendente, en el último acto, Willy Loman y su familia discuten bruscamente sobre la verdad, porque cuando aparece la verdad, ante tantos negadores, 4 negadores, discuten sobre la verdad circunstancias de sus vidas particulares, y el protagonista decide suicidarse para dejarle a su familia un seguro de vida con el que puedan pagar las deudas que se acumularon en estos años por vivir inmersos en una farsa. Hay evocaciones lingüísticas en en ocasiones en los flashbacks de Willy Loman o analepsis con el pasado. El protagonista se remonta a escenarios naturales que no se representan en la obra en sí y que fueron parte de un pasado que existió en sus vidas, principalmente en la niñez de sus hijos, al igual que las ciudades que dice haber visitado con su empleo de viajante. El autor mantiene mucho del pasado del protagonista en el escenario, pero evoca acciones que no logra representar, pero se nombran. Willy Loman transcurre su vida en 2 tiempos, el pasado y el presente, pero este pasado es negador, al igual que su presente. No admite que no es quien dice ser. Acción interior de los personajes, nos vamos a referir un poco a cómo eran interiormente, qué sentían, qué pensaban, ¿no? Al su psiquis. Bueno, Willy Loman es un hijo del sistema capitalista, viajante, padre, esposo y un negador de la realidad en la que está parado. No es malo, fue un trabajador insaciable, o sea, es más, ha conquistado lugares para poder vender, para poder hacer progresar en la empresa como vendedor y viajante, pero vive en una obra ficticia para seguir sosteniendo la vida que no tiene sentido sin ese éxito necesario, y que atraviesa la obra desde diferentes directrices. Incluso después de su muerte, el dinero es lo más importante. El estatus, la apariencia, la belleza fueron puestas como garantías de éxito que culminaron en fracaso. Es machista, infiel y con un carácter voluble e intolerante, y entrado en años tiene brotes psicóticos debido al estrés que tuvo y a esta negación constante, ¿no? Bueno, Howard es el jefe de Willy Loman, hijo, como dijimos anteriormente, es el hijo del dueño original de la empresa, indiferente a los reclamos de sus empleados, es frío, heredero, distante, despide a Willy de su trabajo a los 60 años, olvidando todo lo que hizo para generar más ventas en la empresa de su padre. La mujer es la amante de Willy Loman, una mujer de su edad que lo hace escapar de la realidad cuando fracasan sus ventas y se siente solo porque no lo puede hablar con nadie. Aparece de forma intermitente en los momentos de flashback de Willy Loman durante el transcurso de la obra. Linda es la esposa de Willy Loman, es una mujer sumisa que ama profundamente a su marido y bajo cualquier condición lo apoya incondicionalmente. Es una mujer abocada a su casa que en la obra al comienzo muestra un carácter tranquilo, dulce, pero cuando empieza a ver el deterioro de su esposo y el abandono de todos aquellos que lo apreciaban en su juventud, se muestra como una leona, defendiendo a su marido ante sus hijos y ante todos los que lo olvidaron. En toda la obra, a pesar de los vaivenes económicos, lo acompañó sin críticas como una mujer que ama de verdad y es empática. Biff Loman, el hijo es como que Willy pone todas las expectativas en su hijo. Idealizaba a su padre hasta que descubre que tenía un amante, se desilusiona y desde ese momento crítico no quiso ser como él. Su padre niega durante el transcurso de la obra que eso lo haya afectado, y lo culpa por no ser seguro y exitoso, cuando en realidad un poco de todo esto tuvo que ver con cómo las semillas que sembraba él en relación a sus hijos. O sea, las cosas que le metía en la cabeza. Bueno, en su adolescencia fue extrovertido y conquistador, pero solo quedaron vestigios de ese Biff. En la realidad, en el presente de la obra, era mitómano y cleptómano.
pierde la confianza en sí mismo, abandona sus estudios, trabaja en varios rubros hasta que decide irse a trabajar de peón en una granja en Texas. Es el único que al final de la obra entiende que están viviendo una mentira hace más de 15 años y sostenida por los anhelos de su padre para con él y su hermano Happy. Happy Loman, bueno, es el calco de su padre, mujeriego, vive de una mentira en la que se cree exitoso, es ayudante del ayudante de un vendedor, pero lo niega, también es mitómano, o sea, un mentiroso patológico. Es el hermano menor, alquila una casa que se encuentra, alquila una casa, pero se encuentra con su hermano Biff por unos días en el hogar de la familia. Es mujeriego, promiscuo y tiene una tendencia a las estafas y el engaño. ¡Qué familia! Bueno, Charlie y Bernard, bueno, son vecinos de la familia Loman, o sea, los niños se criaron juntos, por eso se dicen tío, primo. Los chicos tratan a Charlie como un tío y a Bernard como un primo, se criaron juntos y Charlie ayuda mucho económicamente a Willy cuando tiene deudas. Es su amigo, o sea, es su amigo y todo el tiempo está para él, pero bueno, Willy es como que no sé, todo el tiempo lo ataca, le muestra su peor parte, no es agradecido con Charlie, y en toda la obra es como que Charlie trata de estar, pero bueno, siempre algo... Bueno, son los únicos que lo intentan atraer a la realidad durante el trayecto de la obra, pero fracasan hasta la última instancia, cuando Bernard le quiere explicar a Willy por qué Biff lo rechaza y lo ignora, remitiéndose a la escena de su padre cuando Biff lo descubre con su amante. Bernard es serio y comprometido, y Charlie, a pesar del carácter de Willy, un buen amigo, y está siempre, por más que lo cansa. Bueno, particularidades de la obra. Vamos a hablar un poco de las particularidades. La acción en la obra es abierta e individual, porque se da de forma discontinua y el accionar del individuo se refleja sobre sí mismo. El sujeto de la acción es Willy Loman, en toda la obra, que vive entre la realidad y el delirio que lo transporta al pasado cuando se siente disconforme con algo en su vida. El destinador es la motivación de la acción, y en este caso sería la mentira sostenida sobre el éxito de los protagonistas, y los destinatarios, el núcleo familiar motivado a seguir sosteniendo una farsa hasta casi el final de la obra. El dinero también es un destinador, porque incluso después de la muerte del protagonista, que se suicida, sigue motivando al núcleo familiar mediante el cobro del seguro por su muerte. Willy Loman es el sujeto y objeto de deseo, es el éxito económico para él y para sus hijos. El obstáculo en la obra es que no consiguen trabajos donde puedan ganar dinero, o sea que, nada. Didascalias y acotaciones. Bueno, las didascalias atraviesan la obra desde el comienzo, porque la ubicación de cada uno de los espacios en el escenario nos hace pensar que nada es casual, y eso fue lo que más me llamó la atención a mí, por eso lo transmití la clase anterior. Por ejemplo, la cocina. O sea, el autor nos hace entrar un poco antes del escenario en lo que piensa y en cómo está posicionada toda la familia ideológicamente. Por ejemplo, las didascalias atraviesan la obra desde el comienzo, porque la ubicación de cada uno de los espacios en el escenario nos hace pensar que nada es casual. Por ejemplo, la cocina en el centro con 3 sillas son 4. O sea, bien, Biff no vivía con ellos, estaba en Texas, pero también nos habla un poco de cómo pensaba cada uno. O sea, ¿por qué Biff se fue? ¿Por qué hay un integrante menos? Y un frigorífico que nos remite a lo sistemático de la vida en una ciudad como Nueva York, donde se trabaja para llevar esa heladera fomentando el consumismo. Obviamente el sostén, la heladera es lo principal en una casa donde todos comen, donde hay que laburar para conseguir alimentos. Todo en la obra está atravesado con ideologías de izquierda del autor de la obra, que mediante la ubicación de los espacios en el hogar nos transmite las posiciones ideológicas de los que viven en esa pequeña casa. Hay acotaciones sobre la infancia de los hijos y los recuerdos de su matrimonio joven. El espacio real es un teatro donde se estrena la obra, y el artístico transcurre en unos días de la vida de Willy hasta su suicidio, y en donde pasado y presentes coexisten hasta su muerte. El protagonista vive en un aquí y en un no ahora que termina con su vida. Vamos a hablar sobre lo simbólico en la obra. La flauta durante la obra se escucha como una melodía, y cuando entendemos que, o sea, el que tocaba flautas y hacía flautas era el padre de Willy Loman,
a sabiendas de que el padre los abandonó por ir detrás del dinero y un montón de cosas a él y a su hermano, podemos pensar que, o relacionar la flauta como si fuera un recordatorio, como que él en su vida, en varias partes de los actos, escucha esta melodía, no sé si la escucha, aparece la melodía, pero él no la quiere escuchar. Es como si fuera un recordatorio, pero él prefiere obviarlo, él prefiere seguir, como si no pudiera parar. El frigorífico representa la finalidad del trabajo y el consumismo, se trabaja para el sostén de la familia y lo fundamental del alimento, que está justamente en el centro de la cocina. Por ejemplo, cuando se refiere a la sala de estar, ¿no? O sea, como que la sala de estar está abandonada, no hay momento para la dispersión. Era un poco lo que les decía anteriormente, esto de que de que todo está distribuido de una forma en cómo también está parada ideológicamente la familia. La raqueta se encuentra en el despacho del padre de Bernard, que cuando Biff entra y encuentra la raqueta también se da cuenta de que ellos llegaron a un estándar de vida que ellos no lograron. El tenis en esa época lo practicaban personas profesionales y de un determinado sector social. En la obra representa el éxito alcanzado por este en contraposición al de Biff. Las semillas representan la esperanza de prosperidad a lo que no sembró en su momento Willy Loman en la infancia de sus hijos, porque él les hacía vivir en un mundo que en realidad era falso, porque les hizo creer que porque eran lindos, o sea, tenían garantizado todo, y por eso a los 60 años andaba con las semillas, porque él pensaba que se daba, o sea, por más que lo negaba, él se daba cuenta que algo había hecho mal, entonces como que quería sembrar nuevas semillas, pero ya era tarde. El trofeo es para, a ver, el trofeo que, o sea, en uno de los momentos, en el primer acto de la obra, cuando nos hablan, no en el primer acto, cuando nos hablan de cómo está distribuido todo en el escenario, en uno de los cuartos, que es el cuarto donde dormía él, apareció solamente una cama gris y un trofeo, que también nos hace pensar en esto de que dormir para el trofeo, dormir para, o sea, nos transmite esto, ¿no? Esto que les decía del autor de guiarnos sobre los espacios, que todo está relacionado con el espacio y lo que vivía cada uno particularmente. Este cuarto donde dormía Willy era gris, era un lugar donde, bueno, la mujer le sacaba los zapatos, se acostaba, se levantaba de nuevo, volvía a trabajar, todo por él, por el trofeo. Por eso en uno de los actos Biff dice, yo no voy a hipotecar mi vida por un trofeo. Bueno, también quería agregar algo sobre los espacios, porque fue lo primero que me llamó la atención. Bueno, cuando hablaba de la sala de estar, que estaba alejada, no hay momento para la dispersión. Para Willy Loman era muy fundamental el patio, todo el tiempo hablaba de que el cielo, él se sentía como acorralado en una ciudad en donde lo más importante es trabajar, pero se sentía acorralado, pero a la vez no podía salir de eso, sentía como se sentía atrapado, se sentía, o sea, como que estaba bien, pero a la vez se sentía ahogado, o sea, era necesario. Todo el tiempo está como en esta actitud de que, no sé si, o sea, como que quiero ir para un lado, pero sigo por este lado. Cuando él choca, o sea, era como que él todo el tiempo viajaba, como buen viajante, tenía momentos como de, su mente necesitaba dispersarse y se remitía al pasado. Y bueno, tuvo varios accidentes y como que casi, no como que se desviaba su dirección. Habla todo el tiempo de que él necesitaba desviar su dirección. Así que, bueno, nada, esto después es llamativo, por ejemplo, cómo está ubicado el cuarto de los niños, en una curva hacia la izquierda, como que poco visible, como que todavía las cosas no estaban definidas, y como que no estaban estructurados ellos en una ideología política. La mujer todo el tiempo está a la derecha, habla de que no, porque Linda se movió a la derecha, fue hacia la derecha, o sea, todo el tiempo los espacios, las líneas, la derecha, la izquierda, nos remite a cómo estaba posicionado cada uno de los protagonistas en la obra. Lo que sí los invito a leerla, porque si no, este Power no tiene sentido, este video no tiene sentido. Bueno, les quería contar que, bueno,
En el grupo somos Laura Vázquez, Gabriel Mendoza, yo y nadie más. Nos quedaron, somos poquito, nadie nos quiere. Así que bueno, espero que les guste y que puedan ver la obra. Cualquier cosa después lo charlamos el jueves. Y nada, muchas gracias por haber visto el video. Los quiero mucho.